Primero que todo, muchas gracias a Randall y al Consejo Monetario Centroamericano por organizar este foro. Yo les voy a presentar este artículo en el que he estado trabajando en el último año, que es tratar de extraer expectativas de inflación del mercado de deuda soberana para el caso de Costa Rica y ir un paso más allá, analizar si esas expectativas de inflación se encuentran ancladas. Perdón. Primero que todo, las ideas acá son mías y no comprometen al Banco Central de Costa Rica. Eh, Vamos a ver, para un banco central es muy importante contar con la confianza del público a la hora de realizar política monetaria. Y cuando hablamos de confianza, el indicador que más se utiliza es el de las expectativas de inflación para evaluar qué tanto confían los agentes en el banco. Además de eso, las expectativas tienen un importante efecto en términos de el comportamiento de los agentes en la economía. Entonces, si uno piensa cómo se negocian los salarios o cómo las empresas ajustan precios, lo que uno pensaría es que van a tomar su expectativa de inflación y van a negociar de acuerdo a esa expectativa. Entonces, para el banco es muy importante saber cuáles son las expectativas que los agentes tienen en su cabeza y cómo eso podría influir en la inflación futura. En el caso del Banco Central de Costa Rica, lo que se ha estado utilizando desde el 2006 es una encuesta que se le hace a empresarios, académicos, algunos asesores financieros, pero esa era la única información disponible. Entonces se hacía necesario contar con instrumentos alternativos. Entonces, el primer objetivo de esta investigación era utilizar la información del mercado de costarricense para estimar expectativas de inflación. Y el resultado que les voy a presentar es que es posible obtener series de expectativas de inflación con diferentes horizontes, que eso es importante también. En la encuesta que se realiza en el banco, a los agentes solo se les pregunta sobre sus expectativas a 12 meses. Esta metodología permite estimar expectativas a diferentes horizontes. Segundo, uno le gustaría realmente conocer qué tan creíble es la política monetaria del Banco Central y una forma de realizar ese análisis es ver si las expectativas de inflación se encuentran ancladas. Y cuando hablamos de anclaje, lo que queremos decir es que las expectativas de inflación de largo plazo son constantes en algún valor y en particular no son afectadas por la inflación que se está observando en el momento. Entonces, ahí es muy importante utilizar expectativas de largo plazo, porque uno esperaría que en el corto plazo haya siempre movimientos importantes que afecten tanto la inflación del momento como un aumento del precio del petróleo, y eso debería aumentar las expectativas en muy corto plazo, porque un aumento del precio del petróleo no se va a disipar. O sea, es un aumento que va a generar aumentos en todos los precios y eso no se va a disipar en el muy corto plazo, lo cual no estaría en contra de que los agentes tengan confianza en el banco, pero sí se debería diluir en el largo plazo. Un aumento del petróleo hoy no debería afectar mis expectativas de inflación a 5 años. Si las expectativas están ancladas, entonces el Banco Central cuenta con mucha mayor libertad para realizar acciones de política, porque sabe que si realiza pequeñas modificaciones de política, tasa o cualquier otro instrumento que tenga a disposición, esas políticas no van a afectar la inflación a través de las expectativas. O sea, la pueden afectar a través de mecanismos reales, pero no a través de las expectativas, porque esas se van a mantener constantes en el valor. En principio, a uno le gustaría que sea el valor de la meta de inflación. Entonces, el segundo objetivo del artículo es analizar si las expectativas de inflación de mercado a 60 meses, eso es lo que estoy tomando como largo plazo, se encuentran ancladas. Y el resultado es que para el caso de Costa Rica, esas expectativas de hecho se han anclado en los años más recientes.
Primero, les quiero contar un poco cómo extraigo expectativas de mercado. Lo que hago es utilizar todas las negociaciones de deuda del Banco Central y del Ministerio de Hacienda de Costa Rica para tratar de entender cuál es la expectativa que tienen los agentes en su cabeza. Ahora, la dificultad que tenemos en Costa Rica y que existe en muchos países en desarrollo es que los mercados de deuda son poco desarrollados y en particular no hay títulos indexados a la inflación. Que uno podría tomar el break-even inflation como una medida de expectativa de inflación si hubieran títulos indexados, pero eso no existe. Entonces, lo que hago es utilizar una metodología propuesta por dos autores españoles, Jimeno y Márquez, para estimar las expectativas a partir de las transacciones solo de bonos de deuda nominales, sin necesidad de tener esos bonos indexados. Y la metodología tiene una serie de ventajas. La serie de expectativas resultante es fácil de actualizar y se puede actualizar con poco rezago. Permite obtener expectativas a diferentes plazos y debería ser una medida más certera e insesgada porque esas expectativas provienen de los mercados financieros donde pequeños errores pueden ser muy costosos. Si yo tengo una expectativa que está muy alejada de la inflación, puedo tomar decisiones que me van a acarrear un costo importante. Vamos a ver, el modelo que se utiliza para la estimación es simple, pero al mismo tiempo requiere de la estimación de muchos coeficientes. Entonces, lo primero que uno piensa cuando habla de tasas de interés es en estimar una curva de deuda, una curva de rendimientos, perdón, de la deuda soberana. Y para eso lo que hago es utilizar la metodología de Nelson y Siegel. En esa metodología uno lo que hace es encontrar, en la versión simple de esa metodología, uno encuentra el nivel de la tasa, el nivel promedio, la pendiente, que depende del plazo, y después la curvatura. Uno esperaría que fuera como una función decreciente en los rendimientos. Esos tres parámetros de la curva de rendimiento, junto con la inflación intermensual y la variación intermensual del tipo de cambio, van a ser los estados que determinan el comportamiento de la economía. Sabemos que la curva de rendimientos resume otras cosas como el estado de la economía en términos de crecimiento y política fiscal. Entonces tomamos eso para resumir esas otras partes de la economía y tenemos la variación intermensual de la inflación intermensual y la variación intermensual del tipo de cambio para completar los estados de la economía. La primera función dentro del modelo va a ser una función lineal que determina el valor de las tasas de interés. Entonces es como una regresión lineal de las tasas de interés en esos 5 estados de la economía. Una regresión para cada plazo, porque voy a tener tasas de interés para un plazo de 6 meses, 12 meses, así sucesivamente, porque se negocian bonos a todos los plazos. La segunda ecuación va a ser una ecuación que determina cómo evolucionan los estados. Y como son estados de la economía, uno esperaría que evolucionen lentamente. Entonces, para esa parte, lo que voy a hacer es estimar un VAR que va a determinar el proceso de evolución de los estados. Finalmente, hay un tercer conjunto de ecuaciones que es un conjunto de ecuaciones que para evitar condiciones de arbitraje. O sea, son condiciones de no arbitraje para evitar que hayan ciertos comportamientos anómalos en la estimación de las tasas. Que me dé, no sé, que la tasa a 12 meses es más baja que la tasa a 6 meses, lo cual no tiene mucho sentido a menos que estemos en un proceso de crisis. Entonces, estas condiciones de no arbitraje lo que hacen es simplemente igualar, por ejemplo, el rendimiento esperado de invertir en un bono con vencimiento a 12 meses hoy, o invertir hoy en un bono a un mes, con vencimiento a un mes, y lo que espero en un mes sea el rendimiento que puedo obtener por un bono a 11 meses. Entonces, no puedo arbitrar invirtiendo un plazo muy corto y después reinvirtiendo muy bien.
Y eso lo que hace es generar restricciones sobre los parámetros de las otras dos ecuaciones que ya les mencioné. Entonces, uno estima el modelo por máxima resolución. En mi modelo hay como 80 parámetros, es una estimación un poco complicada, pero al final lo importante es que con la ecuación que define la evolución de los estados, uno puede recuperar como un pronóstico el valor futuro de esos estados, valor futuro esperado. Y ese valor futuro esperado es lo que vamos a llamar expectativa, para la inflación en particular. ¿Okay? Y como es un pronóstico dentro del modelo, en realidad permite estimar expectativas para diferentes horizontes. Entonces, bueno, antes de presentar los resultados, un poco sobre los datos. Yo utilizo datos entre el 2009 y el 2019. Esto por una cuestión de disponibilidad de datos. Antes del 2009 no hay un registro de esas negociaciones en bolsa. La inflación es la variación del índice de precios al consumidor normal. Tipo de cambio es el promedio de venta y compra en ventanilla, o sea, el mercado minorista, el último día del mes. Las tasas de interés, estas vienen de las negociaciones tanto del mercado primario como secundario, de todos los bonos, cero cupón y tasa fija. Ahí hay algunas restricciones en los bonos que considero por principalmente los bonos de tasa fija de muy corto plazo tienden a ser muy volátiles, entonces esos los elimino. Solo se consideran hasta 60 meses por el mercado poco desarrollado que se tiene en Costa Rica. Hay muy pocas negociaciones de bonos a más de 60 meses de vencimiento. Y cuando hable de las expectativas de la encuesta, lo que voy a presentar es el promedio de las expectativas para cada periodo. ¿Okay? Entonces, en términos de los resultados, lo que les quiero presentar es una comparación acá entre la expectativa de la encuesta, que está en rojo, y la expectativa proveniente del modelo, que está en negro. La línea lila es la inflación observada, y uno lo que ve es que la expectativa de la encuesta en realidad ha estado sesgada, ha estado por encima de la inflación la mayor parte del periodo, mientras que la expectativa proveniente del modelo es mucho más cercana a la inflación observada y, más importante, ha estado tanto por encima como por debajo de la inflación observada, lo que es importante para que no haya un sesgo en ese pronóstico. Entonces, si uno ve a las expectativas como pronóstico, acá se los pongo más fácil de observar. Lo que hago es reservar las expectativas 12 meses para que sean utilizables como un pronóstico de la inflación futura. Lo que uno observa es claramente que la expectativa de modelo es un mucho mejor pronosticador de la inflación futura que la expectativa de la encuesta. Entonces, esto genera confianza. Yo tengo algunos otros test de validación de los resultados en el artículo, pero genera confianza de que el indicador que estamos obteniendo tiene una calidad razonable. Para la parte de anclaje, como les dije anteriormente, lo que voy a utilizar son las expectativas de inflación a 60 meses. Entonces acá se las estoy presentando. Este es el gráfico de la expectativa a 5 años. En azul está el valor que el Banco Central ha señalado en múltiples informes, es su meta de largo plazo, es un 3%, y lo que uno observa es que al inicio de la muestra, esa expectativa a 60 meses iba cayendo, y después del 2013-2014, en realidad ha sido bastante estable aquí alrededor de un 2.5%. Entonces, para realizar el análisis de anclaje, lo que voy a considerar es un modelo muy simple de formación de expectativas de inflación, que está basado en un artículo, es el propuesto por Bonfim y otros autores, que lo que hacen es considerar que las expectativas de los agentes deberían ser un promedio ponderado de un valor ancla que tienen en su mente y la inflación observada.
Entonces, si los agentes solo ponen un peso en el valor ancla, se diría que las expectativas están ancladas y la anda fuera 1. Entonces, lo que queremos es estimar el valor del lambda y el valor del ancla. Y hay una metodología de Mercis y otros autores del Banco Central Europeo que permiten recuperar estos parámetros. Entonces, acá lo importante es que no voy a suponer que el valor del ancla es la meta de inflación del Banco Central, sino que puede ser cualquier valor. Acá tengo el nivel del ancla de inflación. Uno lo que observa es que ha ido cayendo y al final es relativamente constante. Y el valor, el peso asignado al ancla ha sido muy cercano al 1 para toda la muestra. Esto generaría un primer indicio de que las expectativas se encuentran ancladas, pero uno además puede considerar algunas hipótesis estadísticas que desagregan la definición de anclaje. Primero, que la inflación no afecte a la expectativa. Segundo, que la expectativa es constante, esta es la más importante, que la expectativa no depende en nada ni de la inflación ni de la expectativa pasada, que la expectativa no afecte a la inflación, si está anclada, y que los cambios, los choques inesperados en la inflación no estén relacionados con choques inesperados en las expectativas. Si uno considera toda la muestra para Costa Rica, se rechazan las hipótesis 2 y 4, que son las más fuertes, pero si uno considera el periodo más reciente, los últimos 4 años, ninguna de las hipótesis se rechaza. Y uno lo que concluiría, en concordancia con los gráficos, es que las expectativas se han anclado para los últimos periodos. Entonces, para concluir, lo que hago es proveer una medida de expectativas que se puede actualizar oportunamente, se puede calcular a cualquier plazo y extraer información de los inversores que necesitan pronósticos acertados. Estas expectativas implícitas del modelo son mejores pronosticadores que las expectativas que provienen de la encuesta, lo que nos da confianza en utilizar esas expectativas para tomar decisiones tanto dentro del Banco Central como a nivel externo. Y la principal conclusión del artículo en realidad es que esas expectativas de largo plazo se han anclado durante los últimos años. Pero algo que es importante es que el ancla no coincide con el valor de la meta de inflación del Banco Central. Entonces, como les dije antes, la meta de inflación del Banco Central es de un 3% y el valor del ancla estimada en realidad es de 2.5, alrededor de 2.5. Entonces, los agentes parecen tener una expectativa de inflación relativamente constante, pero por debajo del valor meta del Banco Central, que es algo que se ha observado en otros países también. La inflación en Estados Unidos, en Europa y en Japón ha tendido a ser mucho más baja que el nivel meta que tienen los bancos centrales en esos países. Lo otro que les quería mencionar es que el tipo de cambio está ahí dentro de los estados que determinan el comportamiento de la economía. Entonces también es posible estimar expectativas de variación cambiaria. Y de hecho, ahí están. Tienen un mejor comportamiento también que las expectativas de la encuesta, pero para eso no se realiza un análisis de anclaje porque no es menos importante y es un poco extraño que se hayan estabilizado antes. Eso sería mi presentación. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Carlos, más bien. Entonces, voy a darle la palabra a Adrián Checo de la Secretaría para que haga los comentarios del caso. De acuerdo. Primero que todo, quiero felicitarte, Carlos, por el trabajo. Estás proveyendo otra fuente de datos para estimar una variable que es no observable, como las expectativas de inflación. Entonces, es importante contar con distintas medidas alternativas para poder inferir y darle seguimiento a la credibilidad que tienen los agentes al esquema de meta de inflación en Costa Rica, y por ende creo que es un gran aporte. Se utilizan datos de mercado de valores, por lo que es una fuente de datos que está disponible,
que se puede explotar mucho más porque puedes utilizar todos estos horizontes y por tanto tienes expectativas a distintas frecuencias. En ese sentido es muy importante, también apoya mucho la literatura del tema. Yo hice una pequeña presentación para guiar la discusión. ¿Me confirman si se ve? Sí. Listo. Entonces, lo primero que trataría de hacer es resumir muy breve los objetivos de Carlos en el documento y luego entonces dar la principal contribución del trabajo, en mi opinión, y luego entonces concluir con algunos comentarios y preguntas. Entonces, como explicaba Carlos, el objetivo principal del trabajo es estimar la expectativa de inflación de Costa Rica utilizando estos datos que están disponibles en las transacciones de los bonos de deuda del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. Y que, como él decía, la ventaja de esta fuente es amplia porque es de alta frecuencia, se pueden extraer de expectativas de distintos horizontes y, sin embargo, el documento realmente se enfoca en expectativas a 12 meses por el tema de que él trata de contrastar con las expectativas que se obtienen de las encuestas del banco que provee el Banco Central de Costa Rica. Y para el tema, la pregunta de si están ancladas, pues se utilizan más expectativas a 60 meses y a 36 meses, que es una idea, con la idea de contrastar el anclaje a corto, mediano y largo plazo. El segundo objetivo, entonces, es responder a esa pregunta de si efectivamente esas expectativas se encuentran ancladas y realmente Carlos en el documento realiza un análisis muy exhaustivo, pues realiza varios ejercicios que se podría dividir como en dos grandes estrategias. O sea, primero es determinar a qué valor de largo plazo están convergiendo. Entonces, por un lado, como él explicaba, saber si eso coincidía con la meta o no. En este caso, como él explica, no sé cómo coincide con la meta, dependiendo de la muestra, ronda entre 2.5 y 2.73. Y creo que, si mal no recuerdo, las expectativas que tienen que ver con 60 meses convergen como a un promedio de 3. Entonces, en ese sentido, se ve que están por debajo de la meta. Y por último, como le explico al final de la presentación, el tercer objetivo es determinar las expectativas de tipo de cambio. No es tan importante, pero creo que quizás no se le da tanta importancia en el documento, pero para mí es súper importante porque se ve una ampliación de la metodología que se utiliza y se otorgan supuestos de una economía pequeña y abierta como la costarricense. Entonces, en ese sentido, se utiliza una metodología existente, se amplía y se adecua al contexto del país, que es Costa Rica. Entonces, entre los principales resultados, como él bien explica, o sea, primero se ven diferencias muy significativas cuando se comparan las expectativas de inflación estimadas por el modelo y las recopiladas por el Banco Central, mientras que las expectativas de tipo de cambio son más similares. Se ve que la expectativa del modelo, al menos en el plazo de 12 meses, y luego se ve en otros, bueno, en el plazo de 12 meses, se ve que la expectativa del modelo es mejor proyectando la inflación respecto a las expectativas que se recopilan de la encuesta, y esa es una contribución importante del trabajo. Y también, entre otros resultados, se determina cuál es el ancla de la expectativa de inflación, que se ve que es menor que la meta de inflación. Sin embargo, se puede responder desde distintas metodologías si esas se encuentran ancladas o no. Y se ve que más bien el resultado del anclaje, yo diría que es más bien un poco, digamos, es mixto, en el sentido de que, según lo que entendí, depende de la metodología, depende también de la muestra que se utiliza, o sea, si se utiliza la muestra completa o si se utiliza el final de la muestra. Entonces, en ese sentido, diría que más bien mixta, pero sí se ve evidencia de que en los últimos años se ha visto un anclaje. Y finalizar con la contribución del trabajo de que, como decía, o sea, se obtiene una medida complementaria de expectativa de inflación que es súper importante en el caso de una variable no observable, como las expectativas, y también provee una herramienta adicional en los casos donde no existen bonos indexados a la inflación, como el caso de Costa Rica. Entonces, en ese sentido, se da una alternativa en casos o en países que tienen esta problemática de poder extraer expectativas de esos datos. Y el hecho de que se realiza un análisis muy exhaustivo de cómo determinar el anclaje, que quizás en vez de enfocarse en un solo indicador, realmente veo, o sea, se hizo un buen trabajo. O sea, creo que son como 6 o 7 ejercicios que se utilizan para determinar el anclaje. Y en ese sentido sí se ve evidencia a favor y en contra, dependiendo de la metodología y la muestra. Entonces,
Entre los comentarios y preguntas, digamos que la primera pregunta es, que no está en el documento, es ¿qué tan sensible es la estimación de las expectativas cuando se introducen nuevos datos? En el sentido de que el pronóstico en tiempo real podría cambiar. Entonces, en ese sentido, quizás sería más justo, o al menos sería quizás un poco transparente tratar de ver si al comparar, si es sensible la estimación, dependiendo de los nuevos datos. Eso por un lado. Y por otro lado, para mí, o sea, en el documento, cuando explicabas de que se introduce el tipo de cambio, decías, bueno, se introduce el tipo de cambio para como abarcar la dolarización que existe en Costa Rica. Sin embargo, como decía anteriormente, para mí un elemento útil es que se introducen indicadores de economía abierta, que es aplicable para el contexto de Costa Rica, para inferir de forma más adecuada la expectativa y la prima por riesgo. E incluso existe una gran literatura del tema que habla, si bien el foco del trabajo no es la prima por riesgo, sin embargo sí se utiliza, o sea, es importante su estimación para la estimación de la expectativa y la estimación de la tasa de interés real libre de riesgo, que también se utiliza en el documento, aunque no es el foco del trabajo, pero existe una gran literatura que dice que factores externos son mucho más importantes para determinar la evolución de la prima por riesgo y por ende eso tendría un efecto en las expectativas también. Entonces, quería saber tu opinión sobre este tema, pues en un sentido, una forma fácil o una forma, no fácil, sino una forma que podría ayudar a introducir o a responder esta interrogante es introducir otros indicadores que sean, quizás por el tema de, como decías, es un poco complejo, creo que dijiste que eran como 80 coeficientes, o sea que quizás te voy a complicar un poco la vida, pero una forma de hacerlo sería utilizando estos modelos de factores dinámicos que pueden quizás resumir un conjunto de variables en un solo indicador. Entonces ahí se podrían incluir variables globales, ¿verdad? Como tasa externa o inflación externa, comprimidas en un solo indicador, y entonces en ese sentido solamente tendrías un indicador adicional que incluir. Pero sería interesante por ese tema de que al menos en la literatura se dice que esos variables externas son importantes, especialmente para la prima por riesgo. Y esos serían mis comentarios. Gracias, Felicidades. Gracias, Ariadne. No sé si Carlos quisieras contestar de una vez y así Si damos quiere tiempo voy que alguien levante la mano contestando, por ahí. si quiere voy contestando mientras surgen más preguntas. Con respecto a la primera, de la estimación en tiempo real, el modelo en realidad está estimado hasta finales del 2019, pero lo que sí se ha estado haciendo dentro del banco es actualizando la serie para este año, o sea, para todos los meses hasta septiembre ya está actualizada, y en realidad el comportamiento de la serie es bastante bueno, o sea, no parece que haya una afectación importante por el periodo de estimación, por lo menos en ese sentido, que es el análisis Excelente. de sensibilidad que puedo mostrarle que se ha hecho. Sobre la otra pregunta, por supuesto, hay momentos en los que la prima de riesgo aumenta considerablemente durante la crisis del 2009, la crisis de los países europeos en 2012, 2013. Y lo que es interesante es que aún sin incluir esa variable de digamos, coyuntura internacional en general, el modelo sí logra agarrar que para esos periodos hay un aumento importante en la tasa de interés real, que está capturando parte de esa prima de riesgo extra que tiene que pagar el gobierno por la coyuntura internacional. Entonces, no está dentro del modelo, pero sí parece que sí lo está recogiendo bastante, utilizando solo los datos de las tasas de interés locales que reaccionan a esos eventos. Ok, muy bien. No sé si habrá otra pregunta por ahí. Adelante, tenía una acá de Javier. Sí, gracias. Gracias por la presentación y la discusión interesante. Estoy intentando extraer algunas conclusiones, sobre todo del indicador principal que tenías de expectativas a 5 años, ¿no? Como expectativa a largo plazo.
En la medida en que haya un objetivo de inflación a medio plazo, ¿no? Según decías. Entonces, me resulta, claro, yo miro el gráfico y lo que veo es que en tu periodo muestral, tu variable de expectativa a 5 años se va alejando, va cayendo, ¿no? Es verdad que al final como que se estabiliza y tal, pero se va alejando, ¿no? Pero en ese mismo periodo, además, la tasa de inflación se ha ido reduciendo, ¿no? Entonces, Considerablemente. la reducción se ha ido reduciendo, las expectativas se han ido reduciendo. En ese contexto, no acabo de entender cómo puede ser que esa medida de expectativas no esté relacionada con la inflación que estás observando, ¿no? Que sería una señal de desanclaje en la medida en que, porque tienes que estas dos cosas están cayendo a la vez, ¿no? Y el objetivo se está quedando arriba, ¿no? Y estas dos se mueven para abajo, ¿no? Entonces, no acabo, desde el punto de vista más económico, digamos, si yo veo que no solamente la inflación observada está lejos del objetivo todo el rato, sino que también incluso medidas de expectativas están alineadas con la inflación observada y además están lejos, claro, eso sí desde el punto de vista de policy making me generaría un cierto problema, ¿no? No solamente que tengo la inflación persistentemente por debajo del objetivo, como nos pasa a nosotros, sino que además los indicadores de expectativas que a medio plazo, ¿no? Están sistemáticamente fuera del objetivo, ¿no? Entonces ahí, digamos, hay una pregunta que es que no entiendo, en la medida en que veo esa dinámica, ¿cómo puede ser que la inflación pasada no te sale en los modelos? Esto no lo acabo de entender, no sé si hay alguna intuición. Y luego, dos, el hecho de que es un concepto de anclaje que parecía que trasladabas un poco de satisfacción, ¿no? Y posiblemente desde el punto de vista de un banco central, no sé cómo afecta esto, cómo se ve esto en el término de la discusión interna vuestra, ¿no? Gracias. Vamos a ver, sí, la inflación en Costa Rica en realidad ha caído drásticamente desde el 2008, cuando teníamos inflaciones del 10-12%. En el 2009 hay un cambio estructural en la inflación que baja repentinamente alrededor de un 4 o 5%, y ha ido cayendo por otros efectos como el cambio en el precio del petróleo del 2017, 2018, que llevó todas las inflaciones mundiales a un nivel súper bajo. Ahora, ese indicador de expectativa 5 años, en realidad lo que quiere recoger es un periodo muy largo. Entonces, digamos, si uno se enfoca en ese evento, el 2010, finales del 2017, 2018, que la inflación fue hasta negativa en Costa Rica, los agentes no necesariamente estaban pensando que la inflación iba a permanecer en ese nivel negativo. Tal vez en el corto plazo, pero ya en un plazo más largo, las condiciones deberían retornar a niveles más normales, que de acuerdo a la estimación sería ese nivel de 2.5%. Sobre lo otro, de por qué en términos de política, que la meta esté por encima de las expectativas, pues sí, a mí me parece un tema importante, y han existido algunas conversaciones a lo interno del banco de cuál es la mejor forma de proceder. Como estamos Costa Rica todavía está en un proceso de disminución de la inflación, digamos, o sea, de esos niveles muy altos, habría una posibilidad que es bajar la meta o tratar más bien de incentivar políticas que traten de llevar la inflación hacia la meta. Entonces hay una discusión interna en ese sentido, pero todavía no se ha llegado a tomar una decisión importante, especialmente que estamos en medio de una pandemia que cambia completamente las discusiones de política. Muchas gracias. Con gusto. Ok. Don Luis Ortiz, por favor. Bueno, pues no, en primer lugar, felicitar a Carlos, está muy interesante el trabajo. Solo quería una consulta, una curiosidad. ¿Cómo controlas tú el efecto de que muchos, digamos, de que los muchos que actores que compran deuda soberana son las instituciones financieras y muchas veces lo hacen por motivos regulatorios? Y no sé si el controlar eso puede generar un efecto a que las expectativas que tú estás obteniendo a partir de las emisiones soberanas, ¿no? Se hayan venido abajo, ¿no? Porque muchas veces las instituciones financieras tienen ciertas regulaciones de adquirir títulos soberanos por motivos prudenciales, ¿no?
Entonces, no sé si dentro de tu trabajo hay una manera de controlar eso. Gracias. Muchas gracias. Yo en realidad no concuerdo por eso. Las regulaciones en Costa Rica y la estructura del mercado financiero, principalmente del sistema de pensiones, no ha cambiado tanto a lo largo de esa muestra, entonces no debería afectar eh, demasiado el nivel de las expectativas. O sea, la composición de la participación de los fondos en términos de la deuda ha sido muy constante, entonces no debería afectar tanto la estimación. Y muchas de esas operadoras de pensiones en realidad son privadas, o sea, no son instituciones públicas comprando deuda del gobierno. Entonces, por ahí hay un cierto nivel de competencia en términos de rendimientos que no permiten que haya ese tipo de intervención, digamos, del gobierno hacia el mercado de deuda. Ok, muchas gracias. Con gusto. Y reitero las felicitaciones por el trabajo.